Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Ese es mi mayor deseo. El video de hoy dice: todo lo que me pasa tiene sentido. ¿Por qué digo todo lo que me pasa? Puede ser bueno, puede ser malo, pero si comenzamos a entender y a comprender cuál es el sentido de lo que me está pasando, te puedo asegurar que puedes ir generando cambios importantes en tu vida. Porque nos acostumbramos a quejarnos si las cosas son malas o a festejar un momento de alegría cuando las cosas nos van bien, pero no alcanzamos a dimensionar realmente por qué sucede eso, cuál es el sentido, el para qué me está pasando esto. Si por ejemplo termino y me recibo de una carrera porque terminé mis estudios, es un momento de festejo y de alegría. ¿Por qué? Porque estás culminando un proceso de mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Puede ser de una alegría profunda e interna porque realmente es tu pasión. Has logrado el objetivo porque has querido estudiar y capacitarte en algo que te mueve con mucho deseo. O por el contrario, puedes sentir alegría porque realmente lograste el objetivo de terminar una carrera, pero no era tu deseo interno. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque yo una vez saludé a una persona que se había recibido de ingeniero y lo felicité porque realmente estaba estudiando y lo logró, juntamente cumpliendo el mandato de su familia, porque los tres hermanos, él y dos hermanos más, se recibieron de ingeniero, ya que el padre, el ingeniero, tenía una empresa y quería que todos trabajaran con él en ese rubro. Y él me contestó: sí, estoy contento porque me recibí, pero yo quería ser médico. Entonces vi en su rostro y en su expresión un dejo de amargura. Eso es un ejemplo. Festejó el objetivo de recibirse, pero no era el deseo de su alma. ¿Cuál era? Solamente lo que su ego le estaba diciendo: cumplir con el mandato familiar. Otro caso podría ser aquel que se compró el auto nuevo. ¡Ay, qué lindo! Sube el olor al auto nuevo. Es un olor muy especial. ¿Cuánto dura ese tiempo de alegría? Cortito. Así como cuando se va el olor al auto nuevo, así dura. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el ego lo llevó a decir: quiero tener mi auto nuevo porque ahora me van a ver que sigo progresando. O sea, todo lo que el ego te está diciendo, realmente ese era el deseo de tu alma. Y ahí comenzamos a encontrar los sentidos de cada una de las situaciones. Puede ser de festejo profundo o un festejo muy pasajero que se va tan rápido como el olor al auto nuevo. Yo te voy a poner otro caso que me pasó a mí, por ejemplo, que fue todo lo contrario. Cuando a vos te pasan dificultades en la vida, yo un día me encontré con un diagnóstico médico que me dijo que tenía un cáncer de próstata. Inesperado, porque no lo esperaba, yo estaba bien, solamente que saltó por los controles médicos anuales y me hacía una biopsia y me encontré con ese diagnóstico. Fue para mí un rayo, así fue. El sentimiento fue de una sensación de mucha angustia y desesperación porque no lo esperaba. Ahora bien, ante esa situación, ¿para qué pasé eso? Pude salir porque tuve la ayuda, por supuesto, de toda mi familia, pero por sobre todas las cosas, de tomar una decisión y encontrar el para qué. Investigando el sentido biológico de lo que me estaba pasando, uno de los sentidos biológicos de la próstata dice que es cuando uno tiene un problema, digamos, de protección hacia el clan, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento, tenía sentido lo que me había pasado, porque no había tenido casa, me había ido mal, me había fracasado económicamente y para todo estábamos sin casa. Entonces yo tenía 4 hijos y estaba desesperado porque no tenía la protección. Cuando logré superar eso y encontrarme de nuevo con que tenía mi casa totalmente distinta económicamente, me relajo, logré el objetivo. De ese estrés que yo había tenido por no tener una casa para mis hijos y haberlo logrado, me relajo, aparece la adaptación en mi cuerpo biológicamente. Cuando lo pude entender para qué pasé esa instancia, bueno, encontré la solución, hice los tratamientos médicos que me sugirieron en ese momento y lo pude superar. Y hoy gozo de esto hace ya más de 20 años, hoy gozo de una salud increíble y lo he podido superar. Entonces, a veces las situaciones que nos tocan vivir pueden ser angustiantes, preocupantes, pero si vemos el sentido por qué pasa eso y lo comprendemos, podemos salir y transformarlo en salud, de una enfermedad en salud. Voy a poner otro ejemplo porque yo lo vi en primera mano, por ejemplo, casos. Miren el caso que les voy a poner de ejemplo. Jubilados que iniciaron un juicio al Estado porque estaban cobrando mucho menos de lo que les correspondía. Esos juicios, de estos que estoy comentando, duraron 20 años. Ese jubilado estuvo esperando 20 años cobrar lo que consideraba que le correspondía.
Un día vino un dictamen, Suprema Corte, Evo Herrera hasta la Suprema Corte, dijo páguese la deuda que le corresponde. En muchos casos, pero cuando digo muchos casos, el día que se les notificó que iban a cobrar fue la mejor noticia para ese hombre que esperó 20 años cobrar. ¿Saben qué pasó? La mayoría se murió. No solamente eso, muchos tenían la fecha de cobro porque el sentido que habían puesto en su vida era cobrar ese juicio. El día que le notificaron que lo habían ganado, se terminó el sentido de su vida. Ya no tenía más propósito seguir viviendo. Este ejemplo tan crudo que te estoy relatando tiene sentido para entender que podrían, ya sabían en qué banco y qué fecha iban a cobrar y no llegaron porque se murieron. Hago un juicio porque me corresponde. Pero pongo mi vida en otro propósito. Disfruto de la jubilación, hago una actividad, lo que fuere, pero eso es, pero lo suelto. Y el día que venga ese premio y ese reconocimiento, lo disfrutaré y cobraré para poder justamente tener mis últimos años, vivirlos en plenitud. Pero la mayoría no fue, porque el sentido que habían puesto en su vida era ganar el juicio. Y lo ganaron. El día que ganó el juicio terminó el sentido. Por eso este título del video es claro. Si yo entiendo que cada cosa sucede porque hay un sentido y lo puedo interpretar, lo puedo transformar, si es positivo, lo voy a disfrutar. Y lo voy a disfrutar para sentirme que puedo seguir con proyectos porque me da más fuerza y energía. Como esa pareja que estuvo buscando un hijo y después de varios intentos no pudieron, el día que llegó ese hijo, una bendición. Entonces puede ser que ese niño que viene después de tantos intentos sea realmente la felicidad plena porque es un deseo del alma para que esa pareja puedan decir he logrado lo más importante que era tener el hijo, pero después de tener el hijo viene toda la proyección que le da la fuerza y energía para poder aprovechar esa bendición. Por eso digo, hay momentos que suceden cosas que son positivas y si las vemos como tal, nos van a alimentar todos los deseos de seguir trabajando por los sueños y por nuestros proyectos. Y cuando hay dificultades, también tenemos que buscar cuál es el sentido de esa dificultad. ¿Cuál es el sentido de lo que yo estoy interpretando, lo que me pasa? ¿Para qué? Porque si realmente me doy cuenta de que ha sido solamente un proyecto de mi ego, lo transformo en un proyecto que vaya más allá. Por eso el ejemplo de aquel que de golpe por eso estudió algo que no quería. O el ejemplo que está trabajando en algo que no le gusta. Pero claro, le da el sustento, paga las cosas, las cuotas, el alquiler, la casa, lo que fuera, pero no es el deseo. Entonces si continúa trabajando en ese sentido de por el dinero para poder sobrevivir, como la palabra lo dice, su vida va a ser eso. Una vida chata, pobre de espíritu, porque en algún momento su cuerpo va a manifestar en algunos de los órganos de acuerdo a lo que esté pasando y viviendo y sintiendo. Distinto sería que tome conciencia de que realmente está haciendo algo que no le gusta y comience a buscar los cambios y las alternativas para salir de esa situación. Seguirá trabajando, pero ya la mira es otra. Es momentáneo, si un buque me capacito, me preparo, busco la alternativa. En definitiva, cada vez que yo reconozca que lo que me pasa tiene sentido, puedo comenzar a programar las salidas y las dificultades son grandes y a disfrutar si el beneficio es puro porque viene del alma. Por eso tiene sentido todo lo que me pasa, para bien o para mal. Nada es casual. Desde ya te deseo lo mejor y espero verte en el próximo video. Y recuerda que si cambia la forma de percibir y mirar las cosas, toda tu realidad puede cambiar. Nos vemos.